Bienvenido a Sentinel y líderes de la industria financiera con Alberto Padilla, el espacio donde exploramos las experiencias, perspectivas y predicciones de líderes destacados en la prevención del fraude y el lavado de activos en América Latina. Descubriremos quiénes son, cómo están enfrentando los desafíos y anticipando el futuro del sector financiero en la región. Acompáñanos en este viaje para recibir inspiración de los mejores y garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estarnos siguiendo, viéndonos en esta última edición de este podcast Sentinel y líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Alberto Padilla. Y bueno, en esta última entrega tenemos un perfil muy particular porque tenemos, usted sabe, en este podcast siempre tenemos a líderes, verdaderos líderes en esta industria financiera, específicamente en prevención de crímenes financieros. Pero en esta ocasión, por primera vez, tenemos a alguien con el perfil quien estuvo en décadas de lo que pudiéramos llamar el otro lado. El otro lado. Tenemos con nosotros a alguien que estuvo más de 25 años, para ser exactos, 26 años en la superintendencia de bancos, en este caso del Ecuador, 5 o 6 de los últimos precisamente en el área que nos ocupa, que es en este caso en la subdirección de prevención del lavado de activos. En total 20 años, como cualquiera de nuestros líderes, con décadas en esta experiencia, y actualmente se encuentra como oficial del Banco del Austro, el Banco del Austro, en la bellísima, hermosa joya que es la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Pablo Egas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto. Alberto, qué gusto para mí estar en este conversatorio. Me enorgullece que me hayan tomado en cuenta. Estamos entrando, somos nuevos con el tema de este proveedor de Sentinel, pero de hecho yo ya les conocía y de hecho es una empresa muy seria, y si tomamos la decisión de un cambio de proveedor, de un sistema de monitoreo, es justamente para llegar a uno de mayor funcionalidad, de mayor profundidad, que nos ayude a mí como responsable de la unidad a hacer un adecuado monitoreo y saber discernir las verdaderas alertas que me pueda generar para debidas diligencias a través de los oficiales de negocio. Como Claro. tú dijiste, en efecto, estuve 26 años en la Super. Renuncié en el 2010, luego con mi empresa de consultorías me enrolé y hasta ahora mantengo una magnífica relación con muchísimos colegas antilavado de Latinoamérica, España, Estados Unidos. Y ahí estamos, he organizado 8 versiones de congresos internacionales, he estado en varios congresos de Latinoamérica, en fin, una experiencia enriquecedora que al pasar luego a aceptar este reto de gerente oficial de cumplimiento aquí en el Banco del Austro, me ha enriquecido mucho y me ha servido para cada vez madurar más un sistema de cumplimiento. Claro, yéndonos un poquito, escuchándote, me provoca preguntarte algo más que a mí me interesa en lo personal, más pues, desde el lado personal tuyo, pero que no puede estar despegado del profesional. Por lo que estoy entendiendo que nos acabas de decir, después de 26 años en la superintendencia, decides renunciar para formar tu propia empresa, ¿cierto? Mi último día en la Super fue el 30 de diciembre del 2010. En ese año, mi ámbito de acción fue trabajar con la gente de Fiscalía y con la Policía Narcóticos. Yo estuve como testigo financiero en 5 casos emblemáticos porque se estaba inaugurando en el Ecuador en aquella época la primera ley de prevención de lavado de activos. El 11 de febrero del 2011 arranco con mi empresa Sascure. Consultorías, capacitaciones y muy bien. Qué bueno, muy bien. La segunda pregunta va a ser cómo fue que decidiste volver a ser empleado, pero déjame te pregunto antes y lo pregunto en el sentido de que todo mundo que estamos trabajando como empleados en alguna empresa, por más contentos que estemos y más satisfechos, siempre estamos pensando en cómo sería el mundo trabajando para uno mismo, para tener la propia empresa. Y cada quien tenemos nuestra historia. Espero no quiero irme tan personal como para que me cuentes detalles íntimos, pero ¿cómo fue ese proceso en el que tú decidiste, ya no quiero ser empleado más, me voy de independiente? Básicamente, el sentirme en un entorno desde el 2007
donde empezó el gobierno de aquel ciudadano, donde yo ya empecé a ver un poco a dónde llegaba este tema socialista. Entonces tomé la decisión valiente, no me sometí a ninguna supresión ni compra de renuncia, renuncié voluntariamente. Y con mi empresa rodé bastante bien, con el orgullo de que los cursos nacionales e internacionales, los diplomados, los congresos, yo siempre tuve mucha apetencia y las puertas abiertas de aquellos bancos en los cuales yo como superintendencia les monitoreé, estuve con ellos. ¿Por qué tomo la decisión en el 2017, 2018 de cambiar un poco de giro de acción? Simple y llanamente por la situación del país, ¿sí? Donde esa recesión que ya se empezó a vivir en aquella época me empezó a afectar a mí porque a la larga, si nos vemos, si analizamos el factor que un gobierno corporativo va a tomar para no entrar en un gasto social de despido es empezar a sacrificar capacitaciones, consultorías, lo cual obviamente me afectaba a mí porque ese era mi ámbito de acción. Previo a entrar al Banco del Austro, hubo una consultoría de aquí de unos 3, 4 o 5 meses, donde luego me propusieron y dije, ok, yo creo que es una muy buena oportunidad de ponerse del otro lado, ponerse el overol y vamos a vivir el día a día. No me arrepiento, yo creo que ha sido una bendición y ahorita, hoy por hoy, yo me encuentro bajo una figura de honorarios profesionales en este banco, orgullosamente aportando para el Banco del Austro. Entonces, de alguna manera sigues siendo independiente, no eres empleado por lo que nos estás diciendo, pero acabas de decir que era una buena oportunidad. Ok, esa es la razón por la cual decidiste dejar de ser empresario para ir otra vez a trabajar exclusivamente con un cliente. Tengo todavía mi empresa Sascure, obviamente de bajo perfil, por ahí preparo a oficiales de cumplimiento. En la época de la pandemia fue full a nivel virtual. Siento seguir aportando para la gente de cooperativas, mutualistas, seguros, valores, alguna imagen que yo pienso haber vendido y me tienen mucha deferencia. Entonces no está cerrado Sascure, pero está bajo perfil. Esporádicamente realizo algún evento, pero ya no puedo, ya no tengo el tiempo para organizar cursos y peor el Congreso, me muero de ganas de la 9ª versión del Congreso CIRCLA, que es una marca mía registrada aquí en la entidad gubernamental, pero hoy por hoy ruedo todavía acá y siento haber aportado mucho para una maduración. Fíjate, qué perfil tan interesante, porque estuviste 26 años del lado de la superintendencia, unos años como independiente o empresario y ahora otra vez, no como empleado, pero estás 100% dedicado al banco. En ese sentido, y que has estado en estas tres partes, un perfil único, ¿qué recomendarías? ¿Qué recomendación le haces a los seguidores de la industria que nos están viendo con respecto a su futuro, sus perspectivas, su motivación, etcétera? Yo creo que el mensaje es la situación del mundo, de la región, es bastante delicada. Sabemos lo que estamos viviendo, sabemos de los temas de inseguridad y yo tengo colegas que estuve en el último evento de Cartagena de Sentinel de primer orden, cada uno en su ámbito de acción, de seguridad, de cibernética, etcétera, etcétera. Nada, el mensaje es que sigamos arrimando el hombro, sea independiente, sea como parte de algún banco y todo, porque eso es lo que nos obliga y en mi caso específico, qué mejor haber tenido la oportunidad de aterrizar en este rol de gerente de cumplimiento, toda una gama de experiencia que la tuve en esos últimos 5 años en la superintendencia, que era la parte que emitía la normativa, etcétera, y saber que existe un organismo de control al cual hay que respetarlo indudablemente y saber que hay un lineamiento que en el tema de prevención lo debemos seguir. Entonces, mi mensaje sería no desmayar en ese cometido, no dejarse desmoralizar por las situaciones caóticas muchas veces de nuestros países y saber que estamos aportando para un cuidado, porque mi obligación ética y moral es cuidarle al Banco del Austro. Claro. ¿En qué momento dentro de tu carrera financiera de la superintendencia es en el que se da que pasas a la parte de prevención de crímenes? A la Subdirección de Prevención de Lavado de Activos. Yo fui parte del equipo cuando se creó la subdirección en aquella época, 2000. No existía. No existía, ya empezaron los temas del GAFI, etcétera, etcétera.
Entonces tuve el gusto, tuve el honor de estar, pasé por varias áreas de la Super, siempre en el tema del negocio financiero, pero tuve la oportunidad de ser parte de ese inicio, de ese reto, y empezar a valorar y empezar a vislumbrar, bueno, de qué se trata, ¿no? O sea, suena bonito prevención de lavado de activos, pero vamos a quemarnos las botas. ¿Qué significa? ¿De qué manera nos puede afectar? Y ahora lo estoy viviendo, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué capacidades especiales vieron en ti para invitarte a esa nueva subdirección? Porque me imagino que todos tus compañeros, junto contigo, todos eran responsables, buenos trabajadores, éticos, etcétera. Pero a ti te vieron algo en particular que te invitaron a esta subdirección en particular nueva de prevención de crímenes. ¿Qué sería? Yo diría que es la trayectoria, Alberto, es un poco haberse vendido dentro de tantos años, haber sido siempre por la línea recta y haberme rodeado de abogados. Me acuerdo que en aquella época el doctor Fernando Mera era quien encabezaba, él fue el representante de Gafisud, ahora Gafilat, en el Ecuador en aquella época, gente que también empezaba con la UAFE que se creó. En fin, yo creo que vieron en mí de pronto un perfil, un sentido común que iba a aportar a ese tema de esa subdirección. Pero mira que mencionaste tu relación con abogados, es decir, tu conocimiento por asociación del quehacer de los abogados. Fue una característica que vieron en ti. Yo no soy abogado, pero creo que la vida me ha enriquecido y pienso tener mucho sentido común respecto a ese blindaje jurídico que se debe tener en la vida. O sea, comprendo perfectamente, hay abogados y abogados indudablemente, pero yo creo que vieron eso como para hacer ese grupo, ese engranaje y empezar ya con la emisión de la normativa, aplicar la ley, los instructivos, etcétera, en aquella época. Interesante, y agradezco obviamente esos 26 años en la Super, que luego por factores ya muy personales, por la situación del país, decidí dar un paso al costado y emprender en retos que me ha ido bien. Claro, claro, por supuesto. ¿Cuál es? Estoy reflexionando, te quiero hacer esta pregunta porque la industria en la que ustedes están, y hablo de todos ustedes que han entrevistado y los que nos están siguiendo en esta especialización de prevención del crimen, me parece que es una industria diferente o una actividad diferente a la que hacemos el resto de las personas en muchas otras cosas. Por ejemplo, un piloto o un capitán de barco, la medida de su éxito es que no haya accidentes y que no se hunda el barco nunca, etcétera, ¿no? Pero en el caso de la prevención del crimen o a lo que ustedes se dedican, ustedes están luchando contra algo que no se muere ni se va a morir. Y a la manera en la que ustedes avanzan técnicamente, el enemigo o la contraparte también. Entonces, en ese sentido yo te pregunto, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que te hace a ti profesionalmente despertarte y seguir adelante todos los días si contra quien luchas no se está haciendo más chico? Muy por el contrario, es un tema creciente. Aquí en el Ecuador, dicho sea de paso, en el año 2000 hubo algo que fue una bendición. El proceso de dolarización en el gobierno de Yamil Maguad. Si no hubiera estado el Ecuador dolarizado, mi estimado Alberto, no estábamos en este conversatorio. Hubiéramos estado mucho peor que Venezuela en ese proyecto, yo lo digo, revolucionario, no revolucionario, revolucionario, y lo que nos salvó la vida y lo que nos blindó es la dolarización, porque si hubo algo más popular que aquel personaje fue el dólar. Entonces él tenía todas las intenciones de volarse el dólar, pero no lo pudo. Dentro de ese contexto, como parte de la ubicación geográfica del Ecuador, es un verdadero paraíso, ¿sí? Para el tránsito de drogas para Estados Unidos, para Europa, por su ubicación geográfica, su clima, sus bondades geográficas y sobre todo porque es un país dolarizado. Entonces, aquí el tema es creciente, el tema del narcotráfico, estamos plagados y data desde aquel 2007, 2008 de grupos irregulares. Aquí hay mucha gente de la gente de Sinaloa, de los núcleos de Sinaloa. Se dice que aquí hay mucha gente de la mafia albanesa. De hecho, ha habido operativos. Se dice que hay gente de la mafia rusa. Entonces, el escenario es desconsolador, porque esto, como bancos, yo en este caso en el Banco del Austro, aquel espíritu de seguir haciendo mi mejor esfuerzo con mi equipo de trabajo para
razonablemente saber que la transaccionalidad de los clientes se enmarca dentro de un escenario, de un perfil financiero que nos deba tener tranquilos. Y aquellos casos que no se tenga sustento dentro de la justificación de cierta transaccionalidad, tenemos obviamente la facultad legal de preparar un reporte de operación sospechosa y poner en manos de la UAFE, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya que estabas mencionando al gobierno asumo, es Rafael Correa. Rafael Correa lo decía, él no lo escondía, él lo decía. A mí me encantaría deshacerme del dólar, pero no puedo. Lo decía él. Pero Pablo, déjame te pregunto, efectivamente Ecuador ha caído en los últimos años en una situación muy terrible y muy extrema de violencia y de crimen por el crimen organizado, y de eso todo el mundo lo sabemos, pero siempre es fácil ver ese problema desde afuera como algo callejero, como el problema, es decir, el crimen callejero. Hay mucho crimen en Ecuador, sí, porque hay mucha violencia, están matando gente, hay mucha inseguridad, pero no nos ponemos a pensar nosotros, sobre todo porque no lo vemos, en lo adentro, en este caso de la industria financiera. Entonces la pregunta que yo te tengo es, este aumento de criminalidad que nosotros vemos, que sale en las cámaras de televisión, ¿se ha visto reflejado también dentro de la industria financiera? Indiscutiblemente. A ver, yo creo que no hablamos, el tema de violencia callejera podría entenderse como ajuste de cuentas entre pandillas, entre bandas, ¿sí? Pero la raíz de todo esto involucra desde aquella época a todo un estamento del Estado. Es decir, en esta época han habido unos operativos icónicos a la cabeza de una persona, de una mujer que es la fiscal general del Estado, valiente como ella sola, donde arremetió contra los duros, contra los gestantes de esta mafia. Y si me quiero referir a un sector que esté podrido, Alberto, y eso es lo que le vuelve caótico al Ecuador, es el sector judicial. Está podrido de corrupción, está podrido porque todas esas raíces se las sentaron desde el 2007 y están tan enraizadas que ahorita el presidente actual Noboa está atado de manos. Claro que ha habido combates, los militares en estado de excepción han hecho su trabajo, pero yo siento algo muy, muy personal y no quiero ser dramático, pero yo estuve en un foro que nos dieron en Asobanca a través del Comité de Minería del Ecuador, hablando de minería, que también es un tema caliente, absolutamente sensible, por la influencia y la involucración de estas bandas delincuenciales, especialmente los lobos. Ella decía, si no logramos hacer algo con determinación, con ayuda internacional, y erradicamos estos focos de infección, pero que son terribles, no sé en qué momento, decía ella, el Ecuador se convertirá en un Haití. Entonces, porque uno quiere ser positivo y quisiera pensar que eso es una posibilidad inexistente, pero como yo vivo acá y veo cómo están las cosas, nada raro que algún rato el Ecuador sea un estado fallido. Tenemos una asamblea nacional, Alberto, y tú lo debes conocer, que tiene una mayoría del partido de aquel individuo. O sea, lo único que se dedican es a buscar la impunidad, a buscar el indulto para dejar sin efectos las sentencias ejecutoriadas que le convierten a aquel hombre en un prófugo de la justicia, y tienen el afán y la vehemencia de que algún rato regrese el caballero, y ahí sí estaríamos hablando de un tema de Venezuela. O sea, la gente que piense que esa gente va a aflojar el control está equivocado. Yo quiero mucho a mi gente de Venezuela, pero si piensan que en las próximas elecciones Corina va a ser la presidenta, están equivocados, porque todo es mafioso, todo es fraudulento. Pablo, yo sé que me vas a decir, y estoy seguro que es la verdad, que en el Banco del Austro, que es en el que tú estás, no hay, hasta la medida en lo que tú puedes saber, movimientos, transacciones por parte del crimen organizado en Ecuador, pero en Ecuador, como estábamos diciendo, está tan inmerso el crimen organizado que el crimen organizado de alguna manera está moviendo la plata, de alguna manera opera, de alguna manera funciona el crimen organizado en el intercambio de plata. Entonces, si no es a través, que no lo es, del Banco del Austro
¿cómo, de acuerdo a tu experiencia, lo están haciendo ellos de mover los recursos económicos? Yo creo que hay varios, estamos hablando no solamente de la intención que cada vez es más complicada para esta gente de meter tanta cantidad, tan ingente cantidad de dólares lavados a través del sistema financiero, porque se va a notar. Eso va a salir en una alerta transaccional y cada banco sabrá tomar su acción, procederá a cancelar la cuenta y reportar a la autoridad. Sí, eso es un hecho. Pero tienes el sector real, Alberto, tienes el tema inmobiliario, tienes varios sectores de una economía nacional, compra de bienes de inmuebles, transferencias al extranjero, no sé, y muchísima plata. Se habla que aquí hay una provincia, Santo Domingo, que existe muchísimo dinero encaletado, enterrado. Sí, aquí ha habido operativos donde en cada uno de esos operativos se han encontrado cualquier cantidad de billetes y eso sale en la prensa. Entonces lo que duele es que hay la acción decidida de la fuerza pública, de la fiscalía, pero todo se estrella con el tema de los jueces, ¿sí? Hay gente que aquí se le captura con 13 metralletas, todo el armamento, $1 millón, etcétera, y a los 2 días está libre con medida alternativa. Por favor. Claro. Entonces, ¿a dónde vamos? Eso sucede no nada más en Ecuador, desafortunadamente. Pablo, de acuerdo a tu trayectoria, me parece a mí que, conociéndolos a ustedes, entrevistarlos a ustedes, me queda claro que mucho es experiencia, todo como cualquier otra actividad es experiencia, olfato. Olfato. ¿Qué tanto de este olfato y esta experiencia se ayuda y se mejora con la tecnología, con los avances tecnológicos? Si no tuviéramos la ayuda, un banco, nosotros somos el banco más grande de los medianos del Ecuador. Si no tuviéramos una ayuda tecnológica con un sistema de monitoreo, la cosa sería estar con la regla del ábaco. A ver, aquí sí, aquí no, no tiene sentido. O sea, definitivamente un sólido, un objetivo sistema de monitoreo, que es el que estamos ya, los últimos ajustes con Sentinel. Si no tuviéramos esa herramienta sería invivible. No podríamos descifrar y de pronto nos enteramos que explotó en nuestras manos algo el rato que hay una denuncia, un operativo, un show mediático y donde digan toda la plata ingresó por ese banco. Entonces, qué penoso fuera que a uno le hagan caer en cuenta cuando uno debía haberse dado cuenta eso por el mero comportamiento transaccional. Transacciones que salen de un perfil esperado, porque así se definen a través de las metodologías, a tomar acción. Y si no se tiene los sustentos documentales de esa transacción, tomar la mejor acción que dentro de un tema de evitar al banco un tema de riesgo legal y sobre todo reputacional, que a mí me parece el más sensible de todos, preferible poner en conocimiento de la autoridad y preferible, si así son los casos, proceder al inicio de la cancelación de la relación comercial. Sí, porque vivir con toda esa gente que tiene terceros, tiene personas donde fraccionan, es difícil de pronto monitorear a gente, hablemos de un tema de pitufeo. Entonces nos pueden estar contaminando en pequeñas proporciones. Yo me atrevería a decir, Alberto, de que tenemos un buen sistema de monitoreo. La mayoría de las transacciones que resultaron en principio inusuales sí tuvieron un sustento. Yo me atrevería a decir que nuestro banco no es pues el que más apetito tenga por parte de estos grupos delincuenciales. Existen bancos más grandes en el país que la tienen que estar viviendo también una realidad bien tenaz y con los ojos abiertos y el olfato día a día. ¿Quieres decir que te parece a ti, de acuerdo a tu experiencia, que los grupos criminales buscan, prefieren, les sirve más un banco grande? Donde de pronto se disimule un poco más el ingreso de ese dinero. Pero insisto, el banco grande, yo no voy a nombrar ninguno, tienen sólidos sistemas de monitoreo y deben estar en la misma lucha y en el mismo reto que yo le estoy enfocando. O sea, pero al final, Pablo, porque yo estoy seguro que si yo entrevisto, que alguna vez lo haré, a tu contraparte de los bancos más grandes de Ecuador, debe ser el jefe ahí, tu contraparte debe ser alguien con tanta experiencia como tú y con definitivamente, tanta honorabilidad. Sí. Entonces, pero la pregunta, el punto que estoy tratando de hacer y de preguntar es que probablemente estos dineros efectivamente se están moviendo dentro del sistema financiero, a pesar de todos los últimos sistemas tecnológicos que tiene la banca. Definitivamente puede ser que sí.
De alguna manera, tú lo enfocaste hace un momento, el rato de que el país saca una ley, una norma, el delincuente ya tiene dos, tres caminos para violar la norma, o sea, siempre van a estar adelante el crimen organizado. Entonces eso nos obliga a cada vez ser más de sentido común y olfateante y saber que debemos tomar acción apenas tengamos conocimiento de una transaccionalidad que nos puede lesionar, nos puede lastimar reputacionalmente. Sí, Ya. debe haber maneras, yo no puedo, y nadie creo que diga en el mundo, mi banco es blindado, aquí no hay lavado. No, es que sería imposible. Sí, hay que convivir con riesgos, pero hay que saberlos mitigar mediante estas medidas y mediante estas detecciones a través de un sistema que me da las alertas y el oficial de negocios hace el acercamiento y ahí vamos visorando y vamos sustentando si tiene un origen lícito aparentemente. No nos toca a los oficiales de cumplimiento declarar o de definir el delito. Para nosotros todo se centra al final en que es una transacción inusual e injustificada o sospechosa y será la UAFE con la Fiscalía General del Estado la que determinen el posible presunto delito. Claro, por supuesto. Y luego está el hecho de que muchas veces son clientes mismos, que ya son antiguos, con mucha relación con el banco. En fin, este es un monstruo de muchas cabezas. Es un monstruo Pablo, de muchas cabezas. de muchas cabezas, efectivamente. Pablo, en este contexto, ¿cómo identificas tú a quien va a ser exitoso en este campo? ¿A quién atraes tú a tu área, a tu departamento? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los desarrollas? ¿Qué tipo de perfiles buscas? Y yo te diría que me siento orgulloso en este banco de tener un equipo, somos 10 personas, eh, haber conformado y haber logrado un compromiso, una fidelidad y sobre todo ver cómo ha ido madurando los chicos, los analistas, mi oficial suplente que es un respaldo muy bueno. Entonces, el primer punto para verme yo desde el 2018, octubre del 2018, ingresado a este banco, es básicamente haber analizado perfiles. Primero, obviamente, de trayectoria, personales, gente joven, pero sobre todo a sus estudios, ¿no? Que hagan relación a lo que la misma normativa sugiere de que deben ser gente con estudios en finanzas, economía, abogados quizá, y tratar de luego valorar e ir viendo y validar un poco el tema de esa trayectoria de los chicos, que no es fácil que alguien salga, que de una unidad de cumplimiento salga una persona y pongas un anuncio en la prensa y contratos. No es fácil porque hay que formarlos. Entonces yo te diría que el primer paso sería quién es la persona, su trayectoria y sobre todo su perfil. Pero en términos de capacidades, ¿qué estás buscando? ¿Gente con experiencia o capacidad en computación, digital, tecnología, leyes, justicia? ¿Qué? Yo te diría, y tengo la suerte que mi oficial suplente tiene una formación tecnológica, eso le da un valor agregado porque dentro de su cabeza capta la idea y un poco transforma y cómo transformar a algo que nos ayude. Pero los chicos son economistas, son ingenieros comerciales, que son carreras afines sugeridas en la normativa del país para que conformen una unidad de cumplimiento. Y Y luego, obviamente su trayectoria, e irles viendo sus actitudes y todo, ¿no? Porque si yo tuviera conocimientos o ciertas noticias de que aquí hay alguien, ten la seguridad que no durará más allá de lo que yo pueda enterarme, ¿no? claro. Pudieras, nos queda muy poquito tiempo, pero ¿qué situación, experiencia te viene a la mente primera de éxito, de gol, de un golazo, ahora que estamos en la Copa y en el etcétera, que hayan metido tú y tu equipo gracias a la colaboración del equipo? Yo te diría haber hecho reportes en su oportunidad, que luego han sido reportes icónicos, que luego han sido parte de la investigación de la Fiscalía, ¿sí? Yo he estado como testigo dentro de la indagación previa, sin juramento, y luego dentro de una instrucción fiscal, algo que creo que solo sucede en el Ecuador, que llamen a los oficiales de cumplimiento a declarar. No creo que en otro país. Pero siento que esos casos, hay unos 4 casos icónicos que he sentido aportar. Ahora, si me pongo desde ese punto de vista, puedo sentirme orgulloso de haber detectado casos y haber sabido cortar esa relación. Pero desde el punto de vista real, de exponerme ante los abogados, ante los acusados, también como que me estoy exponiendo y corriendo
asumiendo cierto riesgo porque van a decir, mi cliente va a ser condenado por el reporte del Banco del Austro, del Banco del Pichincha o del Banco Produbanco. Entonces un poco puede irse en contra de nosotros la presencia en estas declaraciones que nos llama la Fiscalía. En fin, pero es una realidad nuestra, ya la gente sabe a qué nos atenemos y todo, pero yo creo que mientras tengas tú una mentalidad y una transparencia, Alberto, de saber que estás haciendo bien las cosas, que en tu banco, en mi banco específicamente desde el 2018, yo no he recibido ni directa ni indirectamente alguna insinuación alguna de uno tenga que hacerse el de la vista gorda, jamás. Yo he sido autónomo, he actuado, he topado casos sensibles, he instruido el cierre de muchísimas cuentas. A inicios de este año se cerraron las cuentas de una actividad muy sensible y caliente ahorita, como es el tema de la minería, el tema de las empresas exportadoras de oro que nacieron desde el 2021 y transaccionan 2-3 millones semanales a través del SWIFT. Viene la plata por exportación a refinerías de Dubái, de Reino Unido, de China, de Estados Unidos. Pero ahí viene lo caliente porque no sabemos con exactitud si el origen de ese oro sea ilegal, porque aquí estamos en un punto en el país donde hay notas publicitarias de primer orden, donde la línea delgada entre lo legal y ilegal, entre la cifra oficial y las cifras no oficiales, uno ya no sabría, bueno, ¿cómo hago? Entonces son temas, yo estoy de las personas que en mi trayectoria profesional tengo la seguridad de que en este negocio hay que asumir riesgos, pero cuando el riesgo desborda un apetito, una tolerancia, preferible cuidar al banco y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un stand-by con esto hasta ver cómo fortalecemos los controles. Claro. Pablo Egas, qué placer, pero por supuesto más que eso, qué honor. Gracias, Alberto. Para mí, yo sé tu trayectoria, yo te he seguido en tu parte periodística, a colegas tuyos de Rincón, etcétera. Y qué lindo que estés. Primero, estás asentado en Costa Rica. Algún rato he de tener el gusto de estar allá. Tengo algunos amigos y conocerte en persona, Alberto. Me ha enorgullecido esta entrevista y me ha dado gusto y agradezco a Sentinel, gente de primera calidad humana, profesional. Y bueno, gracias, muchas gracias. Espero, si no en Costa Rica, en la primera oportunidad de vuelta a la bella ciudad de Cuenca, Pablo, y por supuesto el agradecimiento a Sentinel que nos hace posible esta interacción tripartita entre tú, yo y todos ustedes. Genial, mil gracias, Alberto, me ha dado un gusto enorme conversar contigo. A ti, Pablo, igualmente, gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Sentinel y líderes de la industria financiera. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos estamos viendo en la próxima. Que la pasen muy bien. Seguro que sí. Chao, Alberto. Y así llegamos al final de este fascinante episodio de Sentinel y líderes de la industria financiera. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de las conversaciones con nuestros selectos invitados y Alberto Padilla sobre la prevención del crimen financiero. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio para más diálogos con personajes y gestores de cambio, líderes en sus respectivos campos, que nos motiven y apoyen a garantizar la integridad en nuestras instituciones financieras. Hasta pronto.